Buenas. Acá volvimos nuevamente con otro programa de Senderos AT, Experiencias en Construcción 2025, como bien, ahí segunda temporada, buenísimo. Con invitada, hoy que ya la vamos a presentar. Primero pensaba, ¿no? De esta parte de decir, bueno, ¿qué venimos a hacer hoy también, no? Sí. Para darle sentido a la presencia de Cecilia Torres, que es licenciada en psicología y hace trabajo en clínica con infancias y adolescencias. Y por qué decidimos también que por ahí estaba bueno para este programa poder invitarla y demás, porque se nos venía acá multimedia, muchas cosas que vamos escuchando por ahí, a ver esto, cómo se llama esto que está pasando, cómo qué nombre le pongo. Y veníamos pensando en cada vez que nos encontrábamos que hay algo que nos venía recurrentemente, que nos va pasando en los acompañamientos, en general, situaciones cuando tenemos que trabajar, bueno, vos María Clara también y Juli, que por ahí trabajan con adolescencias más que nada, que van sucediendo y en todas las etapas también, pero mucho se nota en las adolescencias cuando, ¿qué pasa con esta mamá, este papá, el cuidador, ¿no? de esta persona, si está habilitando o no el desarrollo, ¿no? de esa propia persona, claro, ahí más deja aire para entenderlo más. Y, estás dejando que sea tu hijo, hija independiente, autónomo, y estas cuestiones que venimos los AT a trabajar, o bueno, ya nos tenemos que disponer a trabajar esto en concreto para poder empezar a trabajar otras cosas, ¿no? Entonces, por eso nos parecía súper importante tu presencia, Cecilia, bienvenida. Bueno, gracias. Buenas noches y gracias por haberme invitado, ¿sí? Por el tema que vamos a desarrollar, me parece muy, muy lindo y muy para explayarse demasiado. Claro, sí, por eso nosotros te contamos, ¿no? En este programa también muchas veces decimos, estamos covisionando, ¿no? Entonces por eso elegimos una temática, porque ahora nos trae a conversación que vamos construyendo, por eso podemos Senderos AT es esto, experiencia en construcción. Para reflexionar sobre entonces nos pareció que bueno, que era un tema recurrente de nuestros encuentros, y decir, bueno, darle forma, empezar a entenderlo un poco más, ¿no? Que hablamos, porque nosotros estamos en la situación, ¿no? Nosotros vemos la situación, está clarísima, esta mamá, y en nuestro parecer, esta mamá, este papá, no nos está dejando trabajar algunas veces, hasta esa sensación. Porque a veces nos convocan para trabajar la autonomía, para que empiece a resolver cuestiones solo, para que salga, para que pueda cruzar la calle, tomar un colectivo, tomar solo la medicación, cuestiones de hábitos de higiene. Y cuando entramos a la clínica nos encontramos con que no nos dejan a nosotros tampoco. Claro. Y sabemos que no es porque yo no voy a dejar, sino porque están sucediendo otras cosas en ese vínculo y cómo fue conformado también, ¿no? Y cómo la persona se toma ese lugar también. A ver. Bien. Bueno, en eso que comentaban un poquito el tema de por qué es lo que puede estar sucediendo en esa dinámica o en ese vínculo, de manera que no se permite el espacio, ¿no? Pero ahí la otra persona también se encuentra muchas veces espejada, puede ser en su propio hijo, puede ser en, digamos, esta persona que pide ayuda con la autonomía o lo que fuera, puedan ser distintas personas de crianza que están pidiendo, solicitando, pero también lo hacen desde un lugar que están de agotamiento propio, pero que a su vez también existe todo un tema con la culpabilidad también, o con la dificultad de haberse apegado demasiado, de considerar que esa es una forma, digamos, de proteger al otro, ¿sí? De cuidarlo, ¿no? Y tampoco saben
¿cuál sería ese rol del desapego? O en ese... ¿Cómo transitarlo? O sea, ¿cómo hago? Tal cual, o cómo decir, bueno, sí, sé que tengo que dar espacio, pero ¿cómo lo cedo? ¿Cómo lo doy al otro? A esa persona que le estoy pidiendo ayuda o que le estoy pidiendo que me colabore con esto, pero no sé cómo tampoco. ¿Sí? Porque se ha cristalizado ese vínculo de cuántos años. Tal cual, porque termina siendo algo, es esa como una dinámica de seguridad que se da con el otro. Hemos y funcionado así durante tanto tiempo que vamos a seguir funcionando para no conocer nada distinto. Tal cual, entonces empieza a dar en algunos casos, bueno, si lo podemos ver o tocar desde el lado de los apegos, ¿sí? Por ahí pueden, se encuentran, digamos, estableciendo un tipo de vinculación con ese niño, con ese adolescente, que también hace figura hueco en la vinculación que ese mayor también tuvo en su propia infancia, ¿sí? Entonces eso dificulta aún que si una persona que no es consciente y que no reconoce que hay un tipo de apego, pero que es su única forma de vincularse, no lo puede ver, más difícil se hace, digamos, la posibilidad de darle algo diferente al otro, ¿no? O repetir la historia. Claro. ¿Sí? Sí, ahí siempre me parece que esto, por eso la delicadeza de uno estar formado y demás como acompañante también, por una cuestión de que entras en una dinámica que muchas veces, como vos decís, está cristalizada y no sé cómo, ¿no? Y hay que empezar a trabajar como otras nociones de algo que hasta ahora no se estaba dando. Entonces por eso digo, esto es un proceso que por ahí lleva tiempo, que lleva mucha reflexión, cuidado, conversación, sí, acompañamiento del mismo proceso, ¿no? A la familia en sí, ¿no? A esto que vos dijiste, personas de crianza, ¿no? Digo porque no, algunas veces tengo el temor de que esto sea llevado adelante con brusquedad. Bien, Como decir, che, pero date cuenta que soltalo, Dejalo, ¿no? que se vista solo, si puede. Claro, Sí, también tenemos la otra cara, es esto de el desapego total. O sea, es también como, no sé cómo ayudarlo. ¿Viste? El adulto no sabe cómo ayudar al niño también o al adolescente y lo deja ahí como, ¿cómo hago? ¿Cómo hago mi rol de adulto también? Pasan esas cuestiones de que no sé cómo hacerlo. Cuando nos encontramos con adultos de 30 años que tienen que pedir permiso para salir de su casa. Porque hay un otro que en esta cuestión del cuidado, que tiene tanto cuidado, que está como, que parece algo muy amoroso, porque está muy romantizado la sobreprotección para mí. Entonces parece como muy amoroso y qué lindo cómo lo cuida tanto y qué sé yo. Y para mi modo de pensar inhabilita las propias potencialidades o posibilidades que tiene la persona. Sí, exactamente, hay como limitaciones, o sea, terminan siendo limitaciones porque son miedos, por debajo también subyacen muchos miedos que con el cambio, ¿no? Que da el cambio. En algunos casos se sabe que es necesario, pero asusta la idea de hasta dónde va a generarse el cambio o hasta dónde va a ser autonomía y voy a dejar de ser necesario. Claro, ahí está. Creo que es eso, hasta dónde voy a dejar de ser necesario. Sí. Porque hay roles que están tan bien acomodados. Que me pasa por ahí, o sea, vivo por ese rol, no hay otra manera también de sostenerme en esta vida pasando por ese rol. O sea, me veo como esta familia la mamá de sí. Claro, y tengo que cumplir estas funciones porque socialmente ya estoy acomodada así. Y si dejo de ser esa mamá, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo en mi vida? Tal cual, porque de pronto lo dejas con la herramienta que estuvo implementando durante mucho tiempo y que le fue funcional durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo en ese cambio qué hacer y cuánto el otro me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer y cuánto yo voy a querer hacer también? Yo no sé si les resuena a todos en su propia historia. Sí. Sí. ¿No? Estamos todos transitando también estas cuestiones, ¿no? Siempre en nuestro desarrollo. Ahí... Y a veces nos pasa a algunos que nos han
cuidado demasiado, para decirlo de alguna manera, que con nuestros hijos decimos, no, queremos darle todo. Toda la libertad, sí. Y no, vamos al otro lado. No quiero que me hagan lo que me hicieron a mí y uno termina haciendo. Tal cual. Y ahí es donde entra el AT a la casa, que es un extranjero. ¿Quién sos vos? ¿A qué venir? Claro, a decirme a mí cómo tengo que ahora hacer, o encima empezar a habilitar a mi hija, hijo, hije en cuestiones que a mí me dan mucho miedo, claro, que empieza a tomar decisiones y se empiezan a generar unas cosillas sí, con nosotros los acompañantes, que no suelen ser como una figura muy bienvenida. O sea, por ahí sí el AT, pero si no esas funciones que venimos a cumplir. Claro. Sí, por eso es que menciona el tema de aspectos, digamos, que asusta, ¿no? Asusta que es extraño, que viene con qué cambio viene y que hasta dónde me va a correr o no, claro. Porque hay fantasías de todo tipo, se empiezan a mover ahí y pueden ser o no a favor. Por supuesto que muchas veces uno desea y quiere que sea a favor del cambio, pero muchas veces es un obstaculizador, ¿sí? Entonces es como que uno inevitablemente no solo trabaja, digamos, con a quien uno le pide que trabaje, sino también con más de lo que cree y termina involucrándose en todo un mundo, ¿no? En donde, como muy bien, extranjero, ¿no? Sí. Sí, bueno, esto ya es algo que dentro del acompañamiento sabemos que nos va a suceder, que nunca vamos a terminar trabajando con una única persona, sino con todo ese entorno, ¿no? Porque esto que vos decías, Cecilia, que la palabra me parece súper indicada y comparto, que son dinámicas, ¿no? Que se están dando y bueno, nosotros venimos... Si es que nos convocaron y demás, es porque algo en esa dinámica no está pudiendo desarrollarse dentro de un bienestar, seguramente, y bueno, y nuestra presencia viene a hacer un cambio. Sí. Siempre es para modificar algo, o sea, porque hasta incluso hasta nosotros mismos creo que salimos modificados de ahí, de esas situaciones. Y bueno, esto siempre lo decimos, ¿no? Esto el espejo también de decir, bueno, nosotros nos ponemos a revisar de repente, me parece que yo también, claro. Y revisar, porque lo que estamos brindando, siempre pienso yo que es algo que tiene que ser genuino, ¿no? Entonces tiene que atravesarnos de alguna manera y nosotros vamos a revisar algo personal para después poder transmitirlo también, ¿no? Trabajar. Y para mí siempre es un paralelismo en el acompañamiento que vos decís. Sí, nos invita. Situaciones que por ahí tenemos como instauradas de roles y por ahí yo me miro y digo, pero ¿cómo no puede? ¿Viste? Que te lo podés criticar, pero si esto es re fácil. ¿Viste? Que esta actividad es re fácil, sí se puede, ¿viste? Como así. Pero después te pones a pensar, claro, no puede, realmente no puede. Bueno, y ahí uno se pone a pensar, ¿y cómo hago? O sea, ¿qué herramienta uso en este caso cuando la otra persona no está pudiendo cumplir su rol? Porque necesito que en un momento que lo cumpla por algo para poder despejar o que se puedan abrir más caminos para que pueda ser, lo pienso en un niño que pueda ser ese niño. Con ayuda de este adulto que sí le está haciendo falta por ahí que se involucre en esta situación, ¿no? Así que, bueno, y ahí yo me pongo a pensar esta cosa y digo, bueno, pero sí es fácil esto. Y cuando uno hace cuadrado, ¿viste? A veces. Claro, sí, pasa. Sí, que queda uno estancado ahí a veces. En eso, sí. Así que pues, por eso también nos parecía sumamente importante ponerlo en conversación, porque esto va pasando, ¿no? Nos vamos revisando. Claro. Sí. Sí, está pasando todo esto, uf. Y ahí yo pensaba esto, ¿cómo entramos nosotros como AT? Y obviamente que vamos ahí en dupla, en equipo con el psicólogo, con la psicóloga, porque es como, hay que entrar por dos lados, nosotros como AT en la casa, o con la persona y la familia, y también el psicólogo o psicóloga también apoyando y sosteniendo esa figura, ese rol y las funciones que va a ir a cumplir
late ahí adentro, porque no vengo yo porque se me ocurre que estaría buenísimo hacer esto o lo otro, sino porque es algo que hemos ido trabajando y que decimos, bueno, como también un lugar de habilitar el psicólogo a que, bueno, va a ir María Clara, va a ir a trabajar con ustedes, van a trabajar estas cuestiones de autonomía, no sabés, le hizo hacer, no sé qué, porque les pasa. Sí. Porque mirá, no lo que le hizo hacer, es mi hija y no sé qué. Claro. Entonces también el psicólogo también ahí sosteniendo un poco esto. Como trabajando como equipo, que era algo que hablamos en otro programa, ¿no? Sí, claro que sí, porque se genera ahí. Siempre pienso y lo que digo es, tenemos que entrar muy despacito, así como con pie de plomo, no sé, con puntitas de pie y estar ahí un tiempo observando y viendo como, primero digo, nos tenemos que amigar con la familia, porque si entramos a patada voladora, con la misma, 2 patadas salimos nosotros. Sí, y ahí me da la curiosidad, ¿no? De preguntarte también eso, qué herramientas o cómo trabajás vos desde tu lugar también para ese acercamiento, ¿no? A esta situación, a las personas que están involucradas en esta dinámica que de repente se detecta, se observa, ¿no? Yo creo que uno de los puntos a tener en cuenta es, o por lo menos uno trata de trabajar desde la salud, desde la posibilidad de crear más salud. Entonces toca primero, más allá de esto que decías de entrar despacito, uno entra a ese mundo despacito para generar primero que nada la confianza, ¿no? Porque es lo que va a marcar la posibilidad de apoyo o no de ese otro, ¿sí? Porque estás de alguna manera, sos el desconocido que venís, digamos, o que te están dando algo muy íntimo, muy apreciado y que cuesta muchas veces hasta reconocer hasta qué punto se quiere cambiar o no, porque se sabe que se tiene que cambiar, que hay algo que cambiar, que no se puede seguir así, pero puntualmente cuánto compromiso tengo yo para realmente cambiar, ¿sí? O es un como sí, o un que cambie él, eso es un punto que bueno, ahora hace poquito con Julie también lo estuvimos hablando, que es que cambie él, ¿viste? Cuando de repente nos ha pasado en los acompañamientos que vemos que todas las terapias que se le ponen sobre los hombros a una sola persona. Porque el problema es él. Claro, entonces que cambie él y empezar a trabajar de que no, estaría bueno que todos, porque inevitablemente además cuando cambia él va a cambiar todo, ¿no? Sí, cuesta un montón que el resto comprenda eso, que nosotros lo llamamos como el paciente identificado, ¿no? Esa persona, digamos, que cae con la sintomatología, pero que hay todo un sistema que soporta y que contiene y que se dio de esa manera, ¿sí? Pero lo cierto es que se va uno a encontrar con resistencias, uno va a tener que aprender a reconocerlas y va a tener que generar estrategias, o por un lado sí, por el otro lado no, o sea, es como que uno va resignificando mucho, porque también uno se va encontrando permanentemente con ese fracaso o no, sobre lo que funciona o no, lo que quiere generar o lo que uno pretende ir a trabajar, pero que en el campo es todo muy diferente, ¿sí? Cuando uno piensa que va ganando la confianza o que va ganando ese espacio, de pronto surge otra resistencia o no hay, o falta de apoyo que obstaculiza, digamos, el avance del tratamiento, de la terapia. Y a veces también de la misma persona con la que estamos trabajando, también es mucho, a veces es como que le estamos pidiendo un montón. Sí. Que de ponemos todas las expectativas, o sea, ponen todas las expectativas en esa persona que cambie, cuando en realidad es todo el núcleo familiar el que tiene que cambiar, no solamente uno. Pero también para la persona tiene que empezar a tomar decisiones, tiene que empezar a tener autonomía, tiene que empezar a cortar con la familia en el sentido de... Tiene que hablar, en algún momento tiene que hablar, o sea... Es abrumador, y en el último tiempo esto que estábamos atravesando con muchos cambios
cada individualidad está con todo eso que hasta cuando se menciona en terapia cansa hasta lo que uno tiene que cambiar, aún sin, ¿no? Esa conciencia de decir, wow, todo eso y voy a poder o se va a poder o no, por eso termina siendo eso abrumador, porque son muchas cosas que, y por dónde empiezo o qué hago, y ahí es donde también nosotros, pensando, digamos, en el trabajo de ustedes y en el apoyo que se puede generar desde mi disciplina hacia su disciplina, también parece que es necesario reconocerse y poder trabajar en conjunto a favor de esa persona. Sí, pienso en el agobio también, en poder ir respetando esos procesos, ¿no? Respetar esos procesos y en cuanto a objetivos también, ¿no? En esto de decir, bueno, nos planteemos... objetivos cortos, por ahí quizás no tan... y ver que cómo lo va recibiendo la otra persona, el grupo. Que no sean tantas y demás. expectativas por ahí, quizás algo muy pequeño, nosotros que decimos por ahí, algo cortito, un objetivo cortito, mínimo, y ahí vamos observando qué más puede. Claro, porque si logramos atender y abordar esas resistencias que vos decías, tal vez haya un tiempo que sostenerlas para que se afiance y seguir con otra cosa después, ¿no? Como ir trabajando los tiempos de ese proceso, me parece. Y porque son cuestiones para trabajar, pienso que a largo plazo, porque si no siento que terminamos nosotros violentando a la persona, al grupo familiar, apurando, ¿viste? porque hay procesos de evolución, de maduración que son muy propios. Entonces, encima que venimos a querer no es romper, pero cambiar lógicas que ya están hace tanto tiempo, tenemos que ir como muy despacio para que realmente puedan hacerse esos movimientos, pero que sean certeros, porque si no terminamos lastimando. Sí. Y corremos riesgo de hacer mucho más lío, o sea, de tener intervenciones iatrogénicas. Sí, es muy importante ir, porque ir esos indicadores que apenas se alcanzan a percibir o de reconocer hasta dónde el otro puede o ser respetuoso de eso, creo que eso solo te lo va dando la experiencia, porque es de reconocer y de entender que a lo mejor sí lo está queriendo, pero el resto no, y eso también termina siendo una carga, ¿sí? Y la idea es que pueda sentirse como que uno es un apoyo para la persona y no como alguien que está tratando, digamos, de decirle que avance, ¿no? Pero sí, me parece que sí, que es como casi un arte descubrir un poco eso, ¿no? Descubrir, vas conociendo a esa persona, ese mundo, entras en confianza, te abre esa puerta como para decir, bueno, podés ayudarme o podés en esto, y uno tiene que ir viendo, bueno, bien, vamos por eso o no, o quizás como esto, ¿no? Quizás haya que soportar un tiempo hasta que se pueda dar o que fluya, como dicen de otra manera, ¿sí? Sí. A veces 2 pasitos para adelante, 1 para atrás y sostener. Porque a veces también es algo también muy nuestro de decir, vamos. No. Sí, eso es verdad. Yo también pensaba en esto y aprovecho la oportunidad también. Porque el hecho de... Hay que decirlo. Porque a mí me está costando mucho. No, porque muchas veces me lo he planteado y a mi parecer he armado precisamente estrategias. Por eso a mí me gusta hablar, y hoy estábamos diciendo, justo a mí me gusta mucho hablar y trabajar sobre la noción de un acompañamiento familiar, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque... Nuestra experiencia nos ha dicho. Claro, a mí me gusta desde ese lugar, porque yo ya entro en esa postura a trabajar con cualquier persona, sobre todo cuando hablamos de infancia, ¿no? Entonces yo ya lo encuadro desde ese lugar, desde el acompañamiento familiar, y pienso, y en sus momentos me ha tocado también trabajar
no voy a decir la revinculación, porque no es una revinculación, sino cuando no se ha podido dar el vínculo, en cierta manera, porque siempre hay un vínculo. Sí. A ver cómo para explicar. Ese lazo, para explicarme. Cuando por ejemplo, una madre no puede llegar a ese hijo o hija, ¿no? Y entonces muchas veces yo me he encontrado trabajando el maternar, ¿no? Sí. En esto que hablábamos también del vínculo, del apego. Y el desapego también, ¿no? de esta cuestión de que porque tal vez no, este primero apego necesario, ¿no? Sí. No ha podido estar. Entonces, muchas veces trabajar con esta mamá que no ha podido maternar, que no se ha podido ver como madre, ¿no? O ver a ese hijo como un sujeto Claro. deseante. Ujú. Sí. Sí. Así. Entiendo dónde va el punto. Y sí, es muy difícil, es muy difícil tratar de introducir o de crear algo que es que debería ser tan innato, ¿no? Porque Claro, va desde sí. va Es lo que desde decimos, lo que tenemos a veces instaurado nosotros mismos, Claro, que parece claro. re fácil. del Lo amor. vemos quedamos del otro. por hecho. Claro, lo vemos Sí. del otro que no es tan fácil para el otro. Pero bueno, ese otro está tan dañado que difícilmente puede, digamos, simbolizar eso, ¿no? Y que nos va sucediendo también porque ya, y esto años históricos, ¿no? Que por ahí hemos escuchado qué sucede dentro de la discapacidad cuando llega un niño, una niña en cierta situación a la que después, como madre, padre, tenemos que poder trabajar en nosotros la llegada, ¿no? De algo que por ahí no era lo que habíamos- esperábamos, sí, ¿No? sí, pasa eso. El duelo. Claro, no era el hijo que esperaba, o sea, estas cuestiones también pasan. Sí. Sé que todos los papás tenemos que hacer el duelo del hijo, porque no Sí. existe el hijo ideal, pero una familia que tiene un hijo con discapacidad es otra historia. Sí, es un trabajo bastante amplio, es así, sí, porque como bien dicen, hay toda una expectativa, siempre hay una expectativa sobre ese otro que van a ser, ¿sí? Y cuánto uno está presente en ese niño, ¿sí? Porque uno deposita esa expectativa, ¿sí? Pero a su vez deposita partes de sí mismo sobre eso, ¿sí? Entonces, saber que algunos van a ser y otros no, esos aspectos rechazados son los más difíciles de integrar, Claro. ¿sí? Entonces, esos son lo que va a constituir, digamos, la aceptación de ese nuevo ser, ¿no? De este ser que no es el que yo creía o el que yo esperaba o el que... Pero a veces se da, o sea, la persona lo reconoce y hay personas que al principio no, y que cuesta un montón para que lo haga consciente y lo permita transmitir. No se juzgue al hacerlo y no sienta culpa tampoco Claro. al reconocer, digamos, ¿cómo no lo voy a querer si es mi hijo? Sí, tenés de todo, tenés aquel que de entrada puede reconocer que sí, que no era el hijo que esperaba, y tenés ese que encubre todo eso por... Como si. ¿sí? Claro. Y que después se da cuenta cuando ya no da más, cuando acumula y explota, ¿no? Porque ya hay algo que no pudo contenerse en sí mismo, ¿sí? La otra Porque- vez, sí. No, te dijo otra. porque no fue honesto, porque no fue sincero consigo mismo, ¿sí? Y Que porque costó. también debe ser muy difícil porque está muy romantizado esto, de que uno tiene un hijo y ya sos madre y lo amás, ese amor incondicional. Y evidentemente no es así. Que creo, el otro día escuchaba algo justo de eso, que amor siempre hay. Yo creo que esto de Es verdad. a mí me resonó, por eso lo traigo. ¿Está Digo, chequeado, chicos? como que La licenciada. Perdón. Sí, bueno, hay posturas, hay muchas posturas. Claro. En mi caso, yo prefiero considerar y creer que sí. Quisiera.
Bueno, sí, ¿cómo cómo se ejecuta después esto, ¿no? Desde qué idea de amor también, ¿no? Hasta en esto también, en idealizar también cómo voy a amar, ¿no? También a este hijo o hija y empiezan a surgir todo lo que hemos hablado de repente, ¿no? De sobreprotección, en que bueno, lo dejo porque me parece que es mi manera, ¿no? Y que algunas veces siento también que hasta puede llegar a haber un desborde de amor, pero no lo estoy pudiendo poner al servicio también del crecimiento de la otra persona, ¿no? Siento algunas veces. Yo siento que cada uno puede ama como es. ¿Qué es lo que vos tenés para dar de amor? Y hay amores y amores. Hay amores que están buenos y hay amores que lastiman. Claro, porque no es solamente, creo yo, o trato de entenderlo de esta manera, es como que no es solo el amar, sino el saber amar. Claro. ¿No? En ese saber que hay aspectos que parecieran más o que deberían de ser innatos, pero la persona que lo siente pero que no lo puede expresar o que no sabe o que lo hace incorrectamente, como decías, lo hace como puede, ¿sí? O como porque proviene de otro amor más grande y de otros amores así, o sea, que van sintiéndose, y no solo en lo que uno puede ver o ser tangible, sino más bien también en el cuerpo mismo, en el cuerpo que transmite al otro cuerpo también, ¿sí? Porque creo que somos, más allá de todo, somos cuerpo y mente, ¿sí? O sea, o seres sintientes, ¿sí? Entonces hay algo que puede estar presente, quizás no directamente con ese vínculo como queremos o creemos, pero en tu sola presencia o en la sola presencia de otro ser que sí pueda tener, puede despertar quizás esa posibilidad, ¿sí? Porque hablo de una empatía como extrasensorial, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿En otro, por ejemplo, el AT? Claro, como por ejemplo el AT, ¿sí? El AT viene como a... Me permito, digamos, no soy AT, pero digo, yo observando su trabajo y entendiendo que lo que están manifestando ustedes en ese momento en donde les toca a veces construir aquello que sienten que no está. Claro, sí, maternar, o dónde por está. ejemplo, lo que estábamos hablando, Claro, de tener que maternar. Y de alguna manera esa mamá, papá, como que empiezan a espejarse en uno para poder mirá cómo sí. lo está haciendo, mirá por dónde puede llegar a ir. Sí. Ahí está. Porque hay un otro que se presta para, digamos. ¿sí? Que se le dice yo auxiliar a veces. Sí. No estoy muy de acuerdo, pero sería más o menos. Y que esto, yo en mi observación lo he ido viendo, que cómo introducimos esto en cualquier parte de la etapa que está la otra persona, también porque se puede maternar en un niño que de repente tenga 9, 10 años, pero que nunca estuvo ese lugar, ¿no? de cobijo, de maternar, ¿no? Y podemos... o de lugar directamente. Sí, como también hoy dijiste resignificar también, o hoy estaba la palabra, y como volver a tomar un momento, ¿no? Volver a ese momento. Más allá de que si no se pudo en el primer año, capaz que hubiese sido lo ideal en un proceso, ¿no? En el primer año de vida, pero con 10 años podemos volver a tomar ahí, ¿no? Y poder trabajar con una mamá o una familia o con estas personas de crianza este punto, ¿no? Desde hoy estoy con una palabra que no se me viene, que es más precisa, pero es eso, volver a recuperar algo, ¿no? Y eso me parece a mí desde lo más amoroso, ¿no? Despertar algo que está dormido, quizás está dormido y también es eso, o sea, no sé cómo ponerlo en práctica y necesito verlo reflejado en algún lugar para poder hacerlo.
es cuando vamos a la escuela, ¿viste? Decir, no, porque se escribe así, bueno, así de esta misma manera. Es como ser el espejo del otro para ver cómo lo va a hacer. Sí, no lo va a hacer igual, obviamente, pero bueno. Pero sino como darle el tip sutilmente, amorosamente, de cómo se podría a la par, ahí es donde se trabaja a la par. Sí, hay como... Sí, acompañando también en esta cuestión, siempre. Sí. Yo pienso que no sé si podemos modificar mucho desde el lugar de esa familia en lo que pueden sentir o si en algún momento le pueden dar el espacio o la mirada que uno pensaría que es más saludable, pero sí esto de nosotros es algo como de reparar el daño, algo de lo reparatorio. Reparación. De empezar a mirar a esa persona, a darle lugar, a poner en valor su sentir, su ser, porque muchas veces llegamos a un acompañamiento por eso, porque es alguien que no ha sido validado, que no tiene un lugar o que no ha sido alojado, porque también ha sido tomado por una familia o en esa familia por un discurso inhabilitante. ¿Muy bien o más o menos? No, sí. Muchas cosas nada que ver. Experiencias en construcción. Claro, Vamos construyendo, ¿no? Sí. Porque eso de que, no sé, vamos a charlar y ¿cómo andás? ¿Qué te gusta jugar? Y sale la mamá. Ay, porque le gusta los subtítulos. Sí. Y esto de empezar a decir, lo quiero escuchar a él. Y después, fíjate que cuando yo le pregunto, dejarlo hablar, porque por ahí necesitamos a ver si se puede expresar, como que era así como negociando con la familia, el darle el espacio, ese aire. Sí, lo pensaba por ahí por el lado de volviendo o siguiendo un poco también el tema de lo del apego y el desapego, y en realidad a veces por ahí pensar en un apego, pero en un apego más sano, es pensar en construir esto, es pensar en darle esa posibilidad de una presencia diferente, una presencia, una seguridad, una confianza que no se tuvo, ¿sí? Y que eso permite reparar, o sea, desde la conciencia de reconocer que el otro vínculo sigue estando paralelamente y que puede despertar en esa persona esa permanente revisión, ¿sí? Revisión de si realmente conozco, esto es lo conocido, esto es lo que puedo, pero a su vez también estoy aprendiendo esto, estoy viendo esta otra parte, ¿sí? Que es lo que me da, y quizás también puedan coexistir por un tiempo y hasta que yo esté lo suficientemente seguro como para empezar mi propio camino solo, ¿no? Entonces, pero que sabiendo que los dos aspectos pueden coexistir. Bien. Y pueden ir reparando en algún punto, ¿sí? Repararse. No es borrón o no, sino más bien reconocer que está, que existe y que a su vez puede haber algo mejor, ¿sí? Y que mejor, más sano, que me da esa posibilidad. Es como un puente hacia ese cambio. Yo pienso que a veces me ha pasado hablando con otros colegas de AT, una vez con Mariano, que decía. Un saludo a Mariano también. Que por ahí nos pasa con nuestros acompañados esto de decir habilitar, alojar, dar la palabra. Y por ahí cuando pueden estar en esos momentos con nosotros, esto de alojarlos en tanto sujeto deseante. Y después vuelven a su realidad y vuelven a ser ese objeto de cuidado. Sí. O donde están inhabilitados en muchas cuestiones. Y un día le decía a Mariano, a mí me da la impresión que le hacemos peor, porque en esa realidad donde son choques como de realidades. Claro. Sí. ¿Viste? Sí. Lo supervisé, mi supervisora me dijo que no. Ya la respuesta. No la respuesta, pero eso me dio como una tranquilidad. Sí, y bueno, pero esa es un poco
la revisión permanente, esto de que uno no está, o sea, está trabajando con personas, o sea, permanentemente. Entonces uno revisa si estará bien o no, o sea, vengo acá con un propósito, pero capaz que es más confuso. No solo le sucede a ustedes. Sí. En terapia también está como muy, muy presente. Si realmente manifestarle, vamos, al paciente de que van a subsistir por un tiempo, pero que siempre se puede elegir o volver a pensarse, repensarse en ese momento si se quiere cambiar o repetir. Bien. Bien. No nos pasa solamente así. No, y eso fortalece al otro también, claro. Porque es el poder de decisión de esa persona, sobre mi vida, ¿no? Y está pudiendo él decidir. Que esos son los cambios que en realidad se pueden sostener. Cuando yo como persona decido mi ruta, ¿no? Sí. Decir, bueno, desde acá decido esto. Entonces, eso ya tiene un gran poder, ¿no? Sobre habilitar la agencia en el otro. esto que Poder decía, decidir, siguiendo los demás. Sí. Así que salió, creo que más maravilloso de lo que nos veníamos proponiendo y armando, porque realmente sirve este recorrido ante las situaciones que vamos presenciando, observando y acompañando, encontrarle todo este sentido, como que le pudimos poner contenido, ¿no? Y siempre buenísimo porque vamos reflexionando, si bien hasta pasamos por el amor, ¿no? Y filosofando un poco, pero que se vuelve necesario, ¿no? Para decir, bueno, a ver qué está sucediendo, ¿no? Y desde mi lugar de acompañante, desde el lugar de psicóloga y desde el lugar de terapeuta que sea, decir, bueno, ¿cuál va a ser mi mejor lugar en todo esto? ¿Qué vengo a hacer? ¿Qué vengo a ofrecer? Con ¿no? cuidado, amorosamente, siempre decimos estas cuestiones. Y algo que necesito decir es que tenemos que tener nosotros como AT cuidado en no quedar pegados a esa figura, a esa mamá, papá, a ese otro cuidador. De tener cuidado y no quedar pegados y seguir reproduciendo ese modo de vincularse con el otro, porque es algo que ya viene siendo y es muy fácil acoplarse a eso y seguir, total, eso nos genera conflicto, o sea, sigamos en la misma, pero el hacer ese movimiento a nosotros como es muy difícil hacerlo porque se nos viene a nosotros en contra, porque hay resistencia por muchas cuestiones, pero eso siento, de tener ese cuidado. Es la cintura, también digo, porque ahora de repente se me viene, hoy empezamos hablando de sobreprotección y de repente capaz que nos empezamos a sobreproteger nosotros a esa persona o a esa mamá que no está pudiendo y decir, ¿viste? Y no, pará. Vinimos a hacer un trabajo. Nosotros poniéndole las zapatillas al acompañado. Claro, que al principio lo tenemos que hacer, siento yo. Al principio nos tenemos que entrar y camuflados. Hicimos un programa de eso. Es que estamos hablando de un proceso. Capaz que el proceso empieza en ponerle las zapatillas, pero trabajando precisamente de que, bueno, ya dentro de poco lo vas a hacer vos, dentro de poco y así, ¿no? Capaz que es el comienzo. Estar revisándonos nosotros atentamente a no quedar ahí entrampados en ese... Porque es muy fácil. Ya el sistema estaba funcionando. Nosotros entramos ahí, si nos descuidamos. Pero bueno, estos puntos de reflexión hacen que volvamos a enfocar. Bien. No. Así que me parece genial. Ahí, Cecilia, agradecemos muchísimo tu aporte porque eso mismo estábamos buscando a la luz. pero este encuadre también de decir, bueno, invitar a la reflexión, ¿no? De que de repente nos vamos para acá, nos vamos más allá, pero buscar este equilibrio de poner en palabras, sobre todo.
Y vos lo dijiste bien, esta De es buscar la salud, revisión. sí, si no me equivoco, dijiste eso de buscar salud. Es la revisión que atraviesa todas las profesiones cuando estamos trabajando con un otro, ¿no? De decir, bueno, vamos siempre ahí en el equilibrio, tratando de encontrar eso para el bienestar. Para no hacer más daño. Sí. Así que ahí... Nos pueden dejar los mensajitos, ¿sí? A nuestro Instagram, así que podemos seguir en YouTube. ¿Cómo es el Instagram? ¿Te lo sabes vos? Senderos ATES. Sí, y ahí también, como siempre, invitamos a compartir también experiencias y nosotros algo que siempre invitamos también y vamos buscando es, bueno, de qué manera abordamos ciertas situaciones, Claro. porque si bien sabemos que es caso a caso siempre las intervenciones, por ahí nos puede como también ponernos a reflexionar otras situaciones y otra manera de abordaje. Siempre decimos esto es amplio, así que bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes por la invitación, así que sí. Ahí está. Cuando- Y sí, Bueno, Cuando quieran. sí, porque Cuando Cecilia el año pasado ya nos estuvo acompañando también cuando estábamos en la radio, así que ahora es En buenísimo. presencia. Es En buenísimo. cara. Sí, es buenísimo tenerla acá. Y bueno, y gracias María Clara. Gracias. Gracias Julie. Gracias, Amanda. Gracias Juan, gracias Mariano, gracias Víctor. Ah, y Ahí este está. lugar también. Sí. Y al Café 43 Sí. que nos deja acá llevar adelante el programa. Así que bueno, hasta la próxima y sigamos acompañándonos desde los lugares que nos quieran acompañar y recibirlo siempre desde comentarios va a estar buenísimo. Bien. Gracias y hasta la próxima. Adiós.